¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Nueva edición de Sin Hilo, última del mes de julio, donde obviamente, como decíamos en el cierre con Carlos Pérez Lindo del noticiero, la información pasa y atraviesa la crisis que está sufriendo la provincia de Chubut en estas horas. Hoy la ciudad de Madrid fue el epicentro de diversas manifestaciones donde el tema salud pública y educación estuvieron allí presentes. En el repaso general de la información, recordar que mañana en algunos establecimientos educativos se retomarán las clases. Cada papá una vez más y cada mamá deberá consultar escuela por escuela, casi hasta maestro por maestro, qué actitud va a tomar el día de mañana y de pasado. Desde ATECH la decisión es asambleas, de manera tal que va a haber medio turno de dictado de clases mañana para quienes asistan. Pero hay un gran número de docentes autoconvocados que han pedido la protección gremial de la Asociación Trabajadores del Estado para también realizar medidas de fuerza, por lo que esto que decíamos en el principio de esta apertura, de consultar escuela por escuela, se convierte naturalmente casi en una obligación de cada mañana, el día jueves y el viernes. La semana que viene, la verdad que hay una incertidumbre total y absoluta, con mucha expectativa sobre el anuncio del cronograma de pagos. Ya el mismo gobierno ha incluido en su comunicación estas tres palabras, ¿no? Cronograma de pagos. Van a informar del cronograma de pagos, lo que naturalmente nos lleva a conjeturar que vuelve en Chubut el pago escalonado. Información que nos encantaría errar, ¿no? Equivocarnos, y que si hubieran mejores noticias seguramente no seríamos nosotros los encargados de dar la primicia, sino seguramente el mismo gobernador debe estar ansioso por anunciar de qué manera se van a pagar los salarios del mes de julio, con los aumentos acordados hace un año atrás en la paritaria del 2018. De esto, pero esta ausencia de información, esta incertidumbre, está impactando en las tres obligaciones que tiene el Estado: el servicio de educación, el servicio de salud. Y bueno, nosotros vamos a encargarnos hoy de charlar un poco de el impacto en el área judicial de la provincia del Chubut. Para eso nos va a visitar en un rato el doctor Mario Vivas, quien preside el Superior Tribunal de Justicia. Esa es lamentablemente la falta de noticias. ¿Qué pasa con Cero? Sí, también es el día a día de ir hablando, consultando, preguntando, dinero que entra y dinero que sale. El gobierno, en una reacción quizás un poco tardía, convocó esta semana a los legisladores provinciales. En realidad lo convocó ayer. Los legisladores del oficialismo salieron contentos, como era de imaginar y de suponer, pero los de la oposición dejaron la interpelación en un stand-by al ministro Tarrío, si es que el viernes las respuestas a una serie de preguntas que le han acercado al titular de la cartera económica les satisfacen. Si no, va a haber interpelación para Tarrío. ¿Cuándo y cómo? Difícil de saber, porque en realidad si la legislatura no funciona por falta de pagos a sus trabajadores, eso también es una incógnita. Queda medio año, mucho menos, muy pocas sesiones, y aparte de estas pocas sesiones, ya por ser este lapso de tiempo, hay que agregarle que en algunas oportunidades la legislatura no sesiona, porque es el lugar donde se realiza el escrutinio definitivo de votos, por lo que después del 11 y después del 27 la legislatura no va a estar en actividad. De manera tal de que es un escenario extremadamente complejo el que atraviesa la provincia del Chubut, y la falta de información concreta, clara, certera, es el eje dominante de las últimas horas para quienes nos pretendemos estar encargados de dar noticias, ¿no? Es una pregunta que seguramente se hacen todos y que nos encantaría responder. ¿Cuándo se cobra en la provincia del Chubut? La verdad que el gobierno dijo que recién hoy y ayer información, y que va a informar ese cronograma la semana que viene. Como respuesta, por ejemplo, aparte de las movilizaciones de hoy, aquí en Madrid hay una acampe en el Ministerio de Educación que empezó hace algunas horas atrás, donde justamente están docentes autoconvocados. En otro terreno informativo fue encontrado como responsable y autor de los delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público el exdirector de ceremonial de la gestión de las Neves, Omar Chito Alarcón. Queríamos también mencionarlo esto. Y como dato para subrayar en la apertura, ha provocado un alto impacto social desde enero a esta parte la denuncia que realizó la víctima de una violación en Manada, sucedida en Playa Unión. La denuncia se hizo en enero, pero esto ocurrió hace algunos años atrás.
y finalmente la Fiscalía de Rawson va a realizar la audiencia de apertura de investigación el próximo viernes para los implicados. Hemos sido insistentes, quienes estamos en los medios, y aparte somos de Madryn por serlo la víctima y los involucrados de esta ciudad, en conocer información puntual por parte de Fiscalía. Se ha enviado un comunicado donde, entre otros argumentos, se explica por qué razón el doctor Rivarola no concede entrevistas y hace una referencia a que el Código Procesal Penal que se aplica en Chubut obliga a tener reserva de la información en todos los delitos en que se encuentran involucrados menores de edad, sean víctimas o imputados. Esto no va a impedir que muchos y muchas también vayan a hacerse presentes oportunamente en los lugares donde corresponda para decir lo que tengan que decir y públicamente expresar y ponerle a la Fiscalía en situación del impacto de esta noticia, de que no hay nombre que pueda ser, de alguna manera pueda cubrirse o pueda frenar el accionar judicial. Así que esto va a pasar el viernes y hace un ratito nada más salió este comunicado de Fiscalía en respuesta a las muchas demandas periodísticas que hay para que los fiscales cuenten no solamente este caso que digo yo, sino también de estos 3 detenidos también por abuso en Rawson hace algunas horas atrás. Estos son algunos temas que tenemos en la apertura. En un rato conversamos con el doctor Vivas, ya le anticipamos un poco la idea de la charla con el magistrado. Y luego vamos a compartir con ustedes las entrevistas que le realizamos junto a Pablo Bernaza a el senador nacional Miguel Ángel Pichetto y al ministro del Interior Rogelio Frigerio. Lo de Frigerio y yo, 2 temas para estar atentos. La postura del gobierno nacional respecto a la gestión administrativa del gobierno de Mariano Arcioni y la postura que expresó Pichetto respecto de la minería son 2 temas para estar atentos en esas entrevistas. Hacemos la pausa, recibimos a nuestro invitado en instantes nada más. Nuestra dirección en las redes. Comunicate. Canal 12 Web. Opina. Canal 12 Web. Informate. Canal 12 Web. Nuestra dirección en las redes. Canal 12 Web. Canal 12 Web. Ubicado en el corazón del barrio sur de Puerto Madryn, nace Anuar. Anuar surge de la suma de 2 torres de 8 departamentos cada una, con unidades de 2, 3 y 4 ambientes, vistas privilegiadas, piscina, solarium y sector de parrillas en las terrazas. Anuar es sin duda tu lugar para vivir. Comercializan Armando Costanza Propiedades y Grupo Caleta. Grupo Caleta, cumpliendo 20 años. En Buena Cepa Vinoteca cuidamos cada detalle para que la experiencia de compra sea superior. Encontrá en un ambiente agradable el mayor stock de Puerto Madryn, con expertos que te asesoran, brindándote la mejor atención y excelentes precios. Buena Cepa Vinoteca, un espacio agradable donde la experiencia de comprar se transforma en un hábito con estilo. El estilo de Buena Cepa. Encontrate con el deporte en FM del Viento 97.7. Informate diariamente en Laboratorio Deportivo. Prendete a las transmisiones deportivas de los equipos de tu ciudad. Brown, Deportivo Madryn, JJ Moreno, Ferrocarril Patagónico. Con nuestras redes sociales, actualizate minuto a minuto. FM del Viento 97.7. Bueno, iniciamos este bloque dándole la bienvenida al doctor Mario Vivas, el presidente del Superior Tribunal de Justicia. Decíamos en la apertura que, bueno, de las 3 obligaciones que debe prestar el Estado, salud,
Educación y Justicia. Dos de ellas hoy se manifestaron públicamente, a nadie escapa la situación de dificultad, que no hay salud pública, o por lo menos están con guardias mínimas, lo mínimo indispensable. La educación sabemos por lo que está pasando. Y queremos saber cómo está esto atravesando a la justicia desde la mirada del funcionario judicial. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido, gracias. ¿Qué tal, Ariel? Bueno, qué días difíciles. Sí, la verdad que sí, bastante complejos. ¿En algún momento o en cuánto esta situación ha afectado el servicio de justicia en la provincia de Chubut? Bueno, se ha resentido el servicio en la misma medida que ha sucedido en las demás áreas del gobierno. Es decir, hemos tenido primero retención de servicios, luego medidas de fuerza llevadas a cabo por los empleados. Y bueno, se han levantado las medidas en el día de hoy a consecuencia de la acreditación de los saberes en el día de ayer, ¿no es cierto?, por parte del Ejecutivo. ¿Y qué relación está teniendo hoy el Poder Judicial como Legislativo? Son los tres poderes republicanos, digamos, que consagra la Constitución. Nosotros, con la cuestión legislativa, veíamos ahí una tensión fuerte que, bueno, de alguna manera podríamos decir se disipa con la reunión de ayer entre legisladores y el gobernador. Entre la justicia, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ¿cómo es esa situación? Bueno, yo ya lo he dicho otras veces, se lo dije a los jueces cuando estuvieron en una reunión que hicimos a pedido de ellos en el Superior Tribunal el día viernes, que creo que en este momento el Poder Judicial es el poder que más tiene que dar el ejemplo, y lo que tiene que buscar en esto es el equilibrio, el diálogo permanente, sin perjuicio de que el gremio o de la Asociación de Magistrados adopten las medidas que por derecho pueden hacer, ¿no es cierto? Que es parar, digamos, que no sé cómo... En el caso ¿cuál es el alcance de una medida de fuerza? La asociación, bueno, a través de un comunicado de hace unos pocos días lo ha dicho, que iba a tomar una serie de medidas o de acciones de índole civil y penal contra el gobierno, es decir, tienen el derecho de ¿Pueden hacerlo. parar los jueces? ¿Pueden No. Los jueces no pueden parar. Los fiscales, la son, Defensoría tampoco. Tampoco, porque son del Estado mismo. Es decir, no son empleados, digamos, en el sentido institucional de la palabra o constitucional de la palabra, sino que somos todos el Estado mismo. Entonces, incluso lo ha dicho la Corte, que los jueces no pueden parar. De hecho, no lo han hecho. Es decir, lo que hay, obviamente, es un resentimiento del servicio porque los jueces, como los fiscales, como los defensores, tienen una apoyatura logística permanente de los empleados. En la medida en que los empleados hacen retención de servicios, sosteniendo guardias mínimas, quiero aclarar eso, incluso a propósito de alguna pregunta que usted me hizo en días pasados en la radio. Es decir, el servicio se resiente notablemente, pero de ninguna manera se dejan de adoptar las medidas que corresponden frente a casos de urgencia. ¿Y en ese caso cómo funciona? ¿Cómo es, digamos, si hay una disposición, hay una legislación que diga, bueno, ante esta circunstancia de guardias mínimas, hay un protocolo de priorización? Hay un protocolo, digamos, de actuación. En verdad, el otro día justamente los jueces lo preguntaban, el superior lo que ha dejado en manos de cada responsable de organismo es el manejo racional de su recurso humano. Es decir, si para ellos, por la cantidad de trabajo que están teniendo, necesitan tener 3 personas, bueno, 3 personas conforman la guardia mínima. Bien. Si les alcanza con uno, es uno. Depende mucho de cada dependencia y de la demanda del servicio en cada dependencia. ¿No tiene que ver con el tipo de situación judicial que se atraviesa en ese momento, el tipo de delito? Eso no. Tiene que ver, por ejemplo, respecto a prisiones preventivas. Es decir, esas cuestiones se abordan. Quizás alguna audiencia que puede permitirse su postergación, se posterga. De hecho, ha sucedido, porque materialmente a veces es imposible, se requiere de una estructura en cada oficina judicial para llevar adelante una audiencia. Lógicamente, si la guardia mínima, pongámosle, es de 2 personas o de 3, es imposible llevarla adelante. Entonces se posterga y, lógicamente, se resiente el servicio porque se recarga la tarea en lo sucesivo, en los meses venideros, ¿no? Esa era la pregunta que venía. ¿Cómo impacta esto para adelante? Sí, impacta. Esto de ahora. Impacta negativamente. Es decir, se corre todo el se calendario. Se corre todo y se concentra todo y lógicamente se recarga la tarea. Y los juicios, por ejemplo en materia penal, hay un término para llevarlos adelante. Entonces va a llegar un punto en el que la recarga de tareas en la agenda va a ser realmente importante y bueno, habrá que tomar alguna medida de índole extraordinaria en el momento y de acuerdo a cómo vaya sucediendo esto en cada organismo, ¿no? ¿Qué perspectiva observa usted?
Bueno, yo, a ver, pese a... mantengo un diálogo, como le decía, permanente. Yo he pedido hoy una nueva reunión con el gobernador, que posiblemente la dé para el día martes, que viene, 6 de agosto, donde, lógicamente, lo primero que vamos a pedirle es que nos indique, más allá de que haga público el cronograma que dijo que iba a ser público, bueno, puntualmente, cómo sigue esto, no solamente para agosto, sino para los meses sucesivos, previendo que quizás la crisis pueda no resolverse en un mes o en dos. Entonces, creo que tenemos que tener una mirada más de mediano plazo y no tan de corto plazo. Lógicamente, la semana pasada era la urgencia de cobrar porque era lógico, había pasado un mes entero casi, para algunos sí, de días, en el caso del Poder Judicial, sin perjuicio que había habido el pago del aguinaldo en el medio. Y bueno, lógico que la gente estaba realmente muy enojada y tenía razón. Y nosotros tenemos la responsabilidad de sostener el equilibrio, de no echar nafta al fuego, pero al mismo tiempo de ser enérgicos en la exigencia de que se nos den fechas ciertas y de terminar con esta incertidumbre con la que lógicamente la gente vive. Hablábamos nosotros en la radio con Sonia Donati, que es la presidenta de la Asociación de Magistrados, y ella hacía referencia a una situación de... yo no quiero usar la palabra crisis de confianza, pero sí, digamos, la necesidad de estar más prevenido, por llamarlo de alguna manera, ante los dichos que puedan llegarles informativamente hablando a cada uno de los poderes. Esta cuestión de mirar, digamos, con cierto cuidado, con cierta cautela o no abalanzarse sobre una información, ¿es también algo que atraviesa al Poder Judicial? Sí, por supuesto. Es decir, nosotros entendemos que hoy hay una crisis de certidumbre respecto de fechas, respecto de modalidades y demás. Lo que tenemos es que salir rápidamente para que la gente tenga confianza en todos nosotros, porque no es solamente el gobernador, es decir, acá estamos de algún modo involucrados todos sin quererlo, porque nosotros desde el Poder Judicial no tenemos el manejo de los fondos que hacen a salarios, pero nos debemos a las personas, en el caso nuestro, cerca de 1.800 o un poco más de personas, que son 1.800 y pico de familias. En muchos casos tenemos marido y mujer, o parejas que ambos son judiciales, y que si no entra dinero de esa cuenta, no entra dinero. Entonces, aparte de la tarjeta cortada, el préstamo que se cae. Esto abarca desde el último empleado de mesa de entradas hasta los ministros del Superior Tribunal. Va por todo. Entonces, ¿cuándo terminaron de cobrar los ministros? ¿Ayer también? Ayer, anteayer se depositó el dinero a todos los que faltaba, porque yo le había hecho un pedido especial al ministro Tarrío el día que tuvimos la reunión con el gobernador, que fue el día miércoles, si había algo por lo menos para empezar a pagarle a la gente, y nos habló de un dinero y le pedimos y lo dispusieron inmediatamente que se transfiriera ese dinero a las cuentas. Pasa que cubría un porcentaje mínimo que luego se integró con otro tanto el viernes y llegamos a cubrir aproximadamente el 50% de la planta del personal del Poder Judicial. Doctor, teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado con el pago escalonado, uno puede imaginar que esto puede repetirse, ojalá no sea así. ¿Cuáles fueron las consecuencias del año pasado? También para imaginar un escenario similar este año, si es que se repite, por la sucesión de medidas de fuerza, retenciones de servicio. Sí, el año pasado, cuando se anunció el pago escalonado, comenzaron las medidas de fuerza, y las medidas de fuerza se aplicaban a partir del 5º día hábil de cada mes, donde el gremio disponía retención de servicio, eventualmente huelgas. Luego se depositaba, se levantaba la huelga por unos pocos días y otra vez por lo mismo. Nosotros prevemos que podría llegar a darse una situación parecida en este caso, si pasado el 5º día hábil, porque ya algo nos adelantó el gremio en ese sentido, que si el 5º día hábil del mes, que creo que se va a cumplir el jueves 8, no están acreditados los sueldos, bueno, van a comenzar con las medidas de fuerza, cosa que obviamente no solamente no podemos evitar, sino que consideramos que tienen todo el derecho de hacerlo. ¿Y qué pasa con, bueno, desde la mirada de aquel que por esta misma situación de paro hay una decisión judicial que empieza a postergársele? ¿Tiene también oportunidad? No puede accionar por la justicia porque está de paro, pero digamos, ¿tiene algún tipo de cobertura jurídica una persona que está esperando una sentencia de un juicio civil, sí. Para un cobro? Sí, por supuesto. Es decir, entiendo que las cuestiones urgentes, esto queda, y apelamos a la razonabilidad que sabemos que hay en nuestros jueces,
y entendemos que frente a una situación de emergencia se va a dar respuesta. Y si no se diese respuesta inmediata, bueno, está el Superior Tribunal para escuchar y hacer que se promuevan las diligencias para que esa persona obtenga respuesta inmediata. Hablábamos de lo del año pasado. ¿Costó mucho recuperar la dinámica después de ese periodo que duró hasta julio más o menos, ¿no? En penal, por ejemplo, costó mucho regularizar la agenda de audiencias, porque ya de por sí el juez penal tiene una agenda recargada en todas las pues están faltando en parte inclusive jueces, ¿no? Faltan jueces, a veces no podemos lograr las coberturas porque pese a que se piden jueces de refuerzo, no se presentan candidatos al Consejo o lo que se presenta no aprueba. Entonces, estamos tratando de prever situaciones de emergencia, pero lamentablemente cuando suceden estas cosas, sobre todo desde lo económico, es muy difícil lograr estabilizarse y llevar adelante en condiciones de normalidad un servicio como es el que prestamos. Sí, recuperar el ritmo, ¿no? Imagino que es eso. El tema de proveedores, porque acá tenemos el tema de salario, que es una cosa, y el tema de los proveedores del Poder Judicial, ¿cómo funciona eso? Eso va por un carril distinto. O sea, el tema de las cuentas que hacen a proveedores están conformadas en un principio por un dinero que baja, o que debiera bajar el Ejecutivo, semanalmente. En base a eso, el Poder Judicial afronta gastos de alquileres y los gastos corrientes, bienes y servicios. De hecho, el presupuesto no nos permite disponer, aunque quisiéramos y tuviéramos el dinero para destinar a salarios, sino para los bienes y servicios. En las mismas condiciones en que el salario viene pagándose con anormalidad, lo mismo sucede con esa cuota que semanalmente bajan hacia el Poder Judicial. Con lo cual se resiente el pago a los proveedores. En el día de hoy me informó el director de administración que después de unas cuantas semanas el Ejecutivo había pagado algo. Lógicamente nosotros tenemos que cubrir, por ejemplo, todo lo que es el gas de los juzgados de paz del interior, que no es poca cosa en esta época del año, sobre todo. Con el precio que tiene el gas. Eso nos permitió regularizar los servicios de gas, sobre todo lo que son los Zeppelin y las cargas que se hacen, ¿no es cierto?, en los juzgados de paz más alejados. Eso es lo que más nos preocupa, porque la gente que callada y silenciosamente hace una tarea tremenda desde los juzgados de paz del interior. Y así con todo. El Superior Tribunal tiene una cuenta donde además algo ingresa en función de tasa de justicia que puede disponer, y una parte importante de las cuentas que ingresan a tasa de justicia no las puede disponer porque están destinadas fundamentalmente a la construcción del edificio de tribunales de Comodoro Rivadavia. ¿Y están con deuda con los proveedores? ¿Con atraso? No sé si sí. Bueno, no son atrasos significativos. En algunos otros casos estamos al día. Pero lo que tenemos destinado, que viene como partida del Poder Ejecutivo, sí, ahí se nos atrasan a veces las cuentas. ¿Y el Ejecutivo les debe? En realidad... Yo no sé si se puede hablar en estos términos. No precisamente. Es decir, hay un acuerdo, ¿no es cierto?, con el Ejecutivo. ¿Está atrasado desde cuándo, por ejemplo? Claro, viene atrasado, viene pagando irregularmente. Es decir, ese pago semanal que debiera hacer en forma regular, hace aproximadamente... No quiero en esto ser impreciso, pero aproximadamente 2 meses que no había ninguna suerte de pago. En el día de hoy se depositó el equivalente a media masa de lo que corresponde pagar por mes. ¿Y los proveedores les están dando crédito? En general los proveedores son bastante pacientes. Están teniendo paciencia. ¿El trato es directo con el gobernador? ¿Cómo se maneja, digamos, la cuestión institucional en estas circunstancias? El trato es cordial. El gobernador nos ha recibido las veces que hemos pedido audiencias con él. Se puede decir que nos manejamos dentro de los canales institucionales de normalidad y de cordura. No hay en ese sentido ningún tipo de desaire y verdaderamente no tengo nada que objetar en ese aspecto. Los problemas pasan por otro lado. Y lógicamente ahí no ocultamos nuestro enojo, nuestro fastidio por esta situación. Sí, aparte por lo que más imagino los debe preocupar es este retraso, este corrimiento de actividad.
porque no se puede Absolutamente, trabajar, ¿no? porque Pensaba en los servicio... juegos de familia también, ¿no? En las cuestiones así. Sí, de todos modos hay las guardias tanto de lo que es propiamente guardias de familia como lo que es guardias de violencia, que son de 24 horas completas, no se han resentido y los jueces de familia están a la altura de las circunstancias. Debo aclarar que hemos ampliado incluso la guardia como por la vía del refuerzo, y no de ahora, no por esta coyuntura, sino desde antes, con los juzgados de paz. En las ciudades grandes, digamos, entre ellas Madryn, la jueza de paz también tiene a su cargo, se turna con la jueza de familia para recibir denuncias de violencia. Bueno, decíamos en la nota cuando charlamos con el doctor en la radio que convirtió en un gestor financiero por momentos, ¿no? Bueno, un mediador. Lo que hace a la justicia propiamente dicho, ¿no? No, obviamente que no la desatendemos. Estamos trabajando intensamente ya en la última etapa de elaboración del anteproyecto de código y entendemos y somos optimistas que esta coyuntura va a superarse, y creo que hay que trabajar hacia el futuro y pensando en una prestación de servicio óptima. Entonces no nos podemos quedar solo en la coyuntura, sino que estamos trabajando, más allá de que el Superior Tribunal ha sacado sentencias como, digamos, dentro de los plazos, como no venía sucediendo en los últimos años. Estamos haciendo algunas modificaciones a nivel administrativo para optimizar ese servicio y, entre otras cosas, dentro de nuestras prioridades está la elaboración del Código Procesal No Penal, que ya está en sus finales y próximo al vencimiento. Es decir, esto el gobernador... ¿Cuándo tiene que estar? El gobernador nos dio el día 31 de agosto a través del decreto como fecha, como prórroga, porque se la solicitamos, y todo hace suponer que para el 16 de agosto vamos a estar haciendo, las subcomisiones van a hacer la entrega formal a la comisión permanente o la comisión en verdad conformada al efecto, que es la comisión interpoderes, 3 poderes del Estado. Vamos a hacer entrega a esta comisión del anteproyecto elaborado, una vez que se recogieron las críticas y los aportes de los colegios de abogados, de los matriculados, de muchos abogados prestigiosos que en forma individual, acá en Madryn y en otras localidades han hecho aportes, y bueno, lo estamos incluyendo y atendiendo y analizando y discutiendo este tipo de aportes. ¿Cómo usted particularmente las críticas del colegio local? No, está bien, las críticas son... Yo creo que lo que importa es cuando la crítica es constructiva. ¿Y en este caso? No, en este caso se oponen, están en su derecho de oponerse a la reforma. Es decir, yo creo que, y esto hay un consenso generalizado del resto de los colegios de abogados, que un juicio laboral no puede seguir durando 8 años o 10. ¿Ha tenido la misma resistencia en otros colegios? No, en otros colegios se han hecho críticas, se han hecho objeciones, y creo que para eso se puso a debate el anteproyecto, y hemos tenido de parte de todos aportes críticos, en algunos casos, pero siempre constructivos. Es decir, mire, no me gusta esto, pero ponga esto otro, o quisiera que estuviera esto otro. Por ejemplo, Comodoro Rivadavia contrató a un abogado de mucho prestigio, como es el doctor Alvarado Veloso, que es un procesalista de renombre nacional, por lo menos, y tiene incluso trascendencia en países por lo menos limítrofes. Hizo críticas, pero hizo aportes. Es decir, no dijo no quiero el código. ¿Y en el caso de Madryn? No, en el caso de Madryn hay una crítica concretamente, es decir, a ver, por un lado el Colegio de Abogados de Madryn, hasta lo que yo interpreto, está de acuerdo con el procedimiento oral, pero no está de acuerdo con este tipo de código directamente. Tampoco hacen un aporte diciendo, bueno, el modelo sería este. Después hemos implementado, a modo de experiencia piloto, un protocolo que no es más que un protocolo, es decir, una guía de actuación o de proceso de trabajo. Tuvieron en contra, dijeron que era inconstitucional. El colegio como institución, lo digo, ¿no es cierto? Pero no plantearon la inconstitucionalidad puntual desde el momento que los jueces de Madryn, como el del resto de la provincia, lógicamente convocan a los abogados a las audiencias y voluntariamente
los invita a someterse a ese protocolo, que lo que hace es que desde el mismo código vigente procura adaptar a un nuevo sistema, a través de audiencias, a través de sistemas más breves a la hora de tomar decisiones. O sea que hay una suerte de aplicación ya... Hay una aplicación, digamos, que en verdad la tentativa, aplican, provisoria, de prueba. Esta es una aplicación que la están haciendo 400 jueces en toda la República. No es que lo hacemos nosotros solos. Y esa es una propuesta del Ministerio de Justicia. Pero es tomarlo o dejarlo. O aceptan el protocolo que propone la jueza, de tal manera de reducir algunos términos, o siguen el proceso como viene ahora. Cuando no acepta alguna de las partes, la jueza continúa con el proceso conforme lo venía haciendo hasta ahora. Sí, acá no se impone nada a nadie. Es un protocolo justamente porque nos sirve a nosotros como experiencia para hacer luego una evaluación. De hecho, hemos creado una comisión de seguimiento conformada por los colegios de abogados para hacer un análisis, a ver, en esta experiencia piloto, cuál es la primera mirada sobre lo que va a ser el proyecto ya puesto en marcha, ¿no? Bueno, por lo que entiendo es irreversible la oralidad en ese código. Yo creo que es un consenso generalizado de los abogados en todos lados, de que la oralidad como tal se impone. Podemos buscar más facultades para el juez o menos facultades para el juez y más proactividad del abogado. Eso lo podemos discutir y de hecho los colegios lo han planteado. Y esto es lo que se ha analizado en el seno de las comisiones. Pero lo que no podemos negar es que el sistema escrito, tal como está ahora, con la presencia necesaria del juez, que en la nota el Colegio de Abogados de Madrid objeta la presencia necesaria del juez, para nosotros la inmediatez y la presencia necesaria del juez en las audiencias es una función indelegable, tal como lo tiene en penal esta provincia desde hace 13 años y funciona muy bien. O sea que al menos eso está fuera de la discusión. Eso está fuera de discusión y eso se planteó de entrada. Es decir, nosotros lo planteamos de entrada como digamos, como criterio básico y principio necesario para empezar a elaborar un proyecto de reforma. Lo mismo nos sucede con el modelo de gestión. Es decir, se termina el juez monarca, el juez que es medio un semidios que está ahí arriba y hay 10 empleados que trabajan para él, para convertirse en un juez que se dedica a tomar audiencias y a dictar sentencias. Y un equipo de empleados, de alguna manera, encabezados por un director de oficina judicial que se dedica a la gestión. Los jueces, los abogados, en verdad, no hemos sido formados para gestionar en empresas, ni siquiera en la administración pública. Entonces hay jueces que por ahí se las arreglan mejor, o se dan más maña, o tienen más creatividad para organizar sus juzgados, y otros no tanto, pero por ahí son excelentes jueces para dictar sentencia, que es la función verdadera del juez. Mario, ¿este año sale el código? Bueno, Código procesal, teniendo en cuenta lo que venimos hablando todo en este bloque. Ya son cuestiones políticas que nos son ajenas, ¿no? Es decir, nosotros en el mes de octubre... ¿Le gustaría que salga este año? A mí me gustaría que saliera cuanto antes, pero no porque simplemente cuanto antes, sino porque cuanto más se retrase, más tiempo va a llevar ponerlo a la práctica. No olvidemos que esto no se va a poner a la práctica al día siguiente. Esto va a llevar un tiempo largo, incluso hay una cláusula transitoria, donde vamos lógicamente, a capacitar al personal, hay que capacitar jueces, hay que capacitar abogados, y esto lleva tiempo y no es que estamos apurados para ponerlo en práctica, lo que estamos sí es urgidos de por lo menos establecer un nuevo sistema legal a partir del cual, sea dentro de 6 meses, 1 año o 2, comience a modificar la vieja estructura de la justicia no penal, que es tediosa. Es tediosa, es preguntarle a un señor que fue víctima de un accidente de tránsito cuánto hace que tiene ese juicio dando vuelta, o a un trabajador cuánto hace que tiene ese juicio de despido dando vuelta. Sí, incluso es la principal crítica que se le hace a la justicia. Y que corre el riesgo que como nuestro país es bastante inestable, por desgracia, desde lo económico, el día que va a cobrar esa compañía de seguro no está más o esa empresa
fue concursada. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Bien, gracias por la visita, Mario. Gracias Muy gentil por darnos información. Nosotros en la continuidad del programa les proponemos ahora compartir la entrevista que le realizamos el pasado lunes, apenas arribamos a Puerto Madryn, en principio al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y luego la charla que tuvimos con el senador Miguel Ángel Pichetto. Como ustedes bien saben, es el candidato a vicepresidente de la Nación, acompañando al actual presidente Mauricio Macri. Primero, el ministro Frigerio. Varias reuniones, seguramente están escuchando varios temas que le están planteando los distintos sectores económicos y políticos aquí en la provincia. ¿Cómo ven a la provincia del Chubut? Una provincia que desde nuestra mirada está en una crisis muy profunda, pero me gustaría conocer la mirada que tienen ustedes del gobierno nacional. Bueno, sí, la verdad que vemos la actual coyuntura con preocupación, ¿no? Nosotros, cuando asumimos en diciembre del 2015, también la provincia estaba en una situación de descalabro fiscal y financiero. Nos juntamos en aquel momento con el gobernador Mario Das Neves y rascamos la olla donde no había nada, porque la nación también tenía, o habíamos heredado también una situación desesperante desde el punto de vista de las cuentas públicas, pero ayudamos a la provincia a ponerse de pie, a pagar los sueldos y el aguinaldo de aquel fin de año en el cual la provincia no tenía esos recursos, y después fuimos ayudando con financiamiento durante toda la gestión, más la devolución de la coparticipación, ¿no? Que el gobierno anterior le había sacado, el famoso 15% de la coparticipación. Hoy Chubut, como el resto de las provincias, recibe más participación de la torta de recursos federales que nunca antes en la historia. Esta es la realidad. Y bueno, a partir de esta decisión del presidente Mauricio Macri de construir un país federal en serio, prácticamente todas las provincias del país están equilibradas o con superávit fiscal. La situación de Chubut es una situación especial, no es la situación común hoy en las provincias. La situación más extendida a nivel de las provincias es la situación de equilibrio o superávit fiscal. ¿Pero Chubut es una situación más grave en el escenario nacional? Y hoy sí, hoy claramente es una de las provincias que tiene más problemas fiscales y financieros, a pesar de, como dije antes, tener más participación como el resto de las provincias sobre el total de los recursos federales. Ministro, ese es el diagnóstico que hace la Nación. ¿También identifican las causas de esta situación? ¿En dónde las ubican? Bueno, claramente yo creo que una vez que el gobierno nacional o el presidente decide devolverle a las provincias los recursos que las provincias les correspondía por derecho, también de alguna manera las provincias tienen la obligación de hacerse responsables de las cosas que la Constitución indica que son responsabilidad de los gobiernos locales, ¿no? Y eso a veces también hay que explicárselo a la gente, porque no todos los ciudadanos saben que la salud pública es una responsabilidad de las provincias, es decir, si hay mala o buena salud, esa es la responsabilidad de un gobernador. La educación pública básica es responsabilidad básica, primaria y secundaria es responsabilidad de los gobernadores. La seguridad local es una responsabilidad de los gobiernos también locales. Las obras públicas locales, las rutas provinciales, el agua potable, las cloacas, las viviendas son responsabilidades también de los gobiernos locales en un gobierno federal. El transporte público de pasajeros urbano también es una responsabilidad local. Y muchas veces vemos que, básicamente yo creo por los antecedentes del pasado, en general se tiende a responsabilizar al presidente de todo, ¿no? O en algunos casos también a los intendentes. Pero es muy importante que los ciudadanos sepan qué nivel de gobierno es responsable de qué cosa, porque el ciudadano también tiene derecho a reclamar y tiene que saber a quién reclamarle cuando las cosas no funcionan bien. No puede ser que una provincia tenga problemas para pagar sueldos a sus empleados públicos y que esa responsabilidad se le traslade al gobierno nacional, porque no corresponde, porque no es así. Pero bueno, en este caso la provincia, cada vez que entrevistamos nosotros, le adjudica cierta cuota de responsabilidad. Bueno, por eso digo, yo creo que tenemos que hacernos responsables cada uno de lo que le corresponde, ¿no? E, insisto, también otra de las responsabilidades locales es generar un plan de desarrollo local, ¿no? Y tenemos que ver
nosotros podemos trabajar en conjunto con la provincia, pero la provincia también es la que se responsabilice de alguna forma, o los gobernantes locales, de definir un plan de desarrollo local para la provincia. ¿Cuál es el plan de desarrollo de la provincia de Chubut? Yo no lo conozco, bueno, pero sentémonos y veamos si podemos trabajar en conjunto, nación, provincia y también los municipios, para llevar adelante un plan de desarrollo local que de alguna manera aproveche las ventajas comparativas y competitivas del Chubut, que tiene muchas. Ministro, usted hablaba recién de los servicios que tiene que hacerse cargo un gobierno provincial. Mencionaba, entre otros, el transporte urbano, ¿no? Entonces, recuerdo, la oposición marca mucho el impacto de ese pacto fiscal firmado por los gobernadores. Usted tuvo mucho que ver en esa negociación. Usted dice, bueno, volvieron recursos de coparticipación que antes no estaban, pero a la vez también dejaron de venir muchas ayudas, pongámosle, o subsidios, entre otros el transporte, por mencionar uno de varios. Bueno, pero justamente usted lo plantea. Estamos hablando de el transporte local, urbano de pasajeros. Yo me pregunto, ¿en qué país federal del mundo un presidente se ocupa del transporte urbano de una provincia o de un municipio? Ninguno. Claramente es una responsabilidad provincial. Si no, ¿de qué se ocupan las provincias? Yo lo traslado, lo pongo en otro plano. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno provincial? Sí. ¿Cuál es la responsabilidad? No puede ser que la responsabilidad del gobierno provincial no sea una cosa tan local, urbana, como el transporte de pasajeros. Quiero sumarle a este planteo el tema de los servicios básicos, como el caso está sufriendo mucho las cooperativas. Usted vio que tenemos un sistema cooperativo para prestar los servicios públicos en Chubut, que es el tema de la energía. Bueno, de nuevo, la energía también está muy determinado eso. La generación de la energía y el transporte de una provincia a la otra es una responsabilidad nacional. Pero la distribución eléctrica dentro de la provincia es una responsabilidad del gobierno provincial. Y por eso es que tenés diferentes tarifas de distribución eléctrica entre una provincia y la otra, porque hay provincias que manejan con mayor eficiencia sus empresas locales o cooperativas o empresas privadas prestadoras de este servicio que otras. En consecuencia, las provincias que lo manejan con mayor eficacia o eficiencia terminan teniendo tarifas sensiblemente más bajas que aquellas que no lo hacen bien. En el caso de Chubut, hace poco se decidió una comisión que va a ir a negociar con el gobierno, siendo CAMESA con una integración mayoritaria del gobierno nacional. ¿Hay una política que analice rever las deudas que tienen las cooperativas con CAMESA, el tipo de interés? Pero hay que entender bien por qué surgen esas deudas, de nuevo. La generación eléctrica y el transporte eléctrico son responsabilidad del gobierno nacional. Nosotros nos hacemos cargo, ponemos la cara. Estuvieron congeladas esas tarifas durante muchos años. La Argentina se estuvo por convertir en Venezuela, en un país sin energía. Tuvimos que revertir eso. No fue simpático decirle a la gente que aquello por lo que no pagaba ahora tenía que empezar a pagar. Nos hacemos responsables y cargo de las políticas que llevamos adelante. Pero no podemos hacernos cargo de la distribución de la energía en cada una de las provincias. Eso, de nuevo, pasa a ser una responsabilidad del gobierno provincial. Yo creo que es importante para la ciudadanía, para el ciudadano, que sepa a dónde tiene que ir a reclamar cuando las cosas no funcionan, porque es un derecho ese del ciudadano. Si no está claro, o se pretende que no esté claro eso atenta contra el derecho del ciudadano de poder exigirle al gobernante de cada nivel de gobierno por los servicios que se prestan mal o no se prestan. En la provincia, con esta crisis, más la de ahora, la de hoy, ¿ha ido en pedido de ayuda al Estado Nacional? Y si es así, ¿qué respuesta se le ha dado? Bueno, es que nosotros venimos ayudando a la provincia desde hace 3 años y medio. Desde el momento en que asumimos, ya le empezamos a financiar a la provincia parte de su déficit. Después de 3 años y medio, la provincia sigue necesitando esta asistencia, pero bueno, el gobierno nacional también tiene sus problemas. El gobierno nacional también heredó una situación de descalabro fiscal y financiero hace solo 3 años y medio, y nosotros también con mucho esfuerzo estamos tratando de resolverlo. Insisto, ayudamos a todas las provincias que tenían problemas. En diciembre del 2015 ni bien asumimos. Hoy, en aquel momento había 17 provincias con déficit fiscal, 17, y más de 12 provincias que no podían pagar sueldos y el aguinaldo de aquel entonces. Hoy vemos que prácticamente todas las provincias están con superávit fiscal, a partir de que la Nación le devolvió los recursos que les correspondían, y son muy pocos los casos en los cuales hay problemas para pagar sueldos y aguinaldos. Son
muy limitados. En consecuencia, bueno, habrá que ver caso por caso qué es lo que pasó para que esta situación se dé de esta manera. Aprovecho, en base a lo que venimos hablando, ministro, ¿qué modelos están en juego en esta elección que se viene? Digo, lo escucho a usted en un discurso, es más descentralizado, decir, bueno, le damos los recursos y las provincias administrense bien, pero es un modelo más paternalista, si se quiere. No, el modelo anterior no era paternalista, el modelo anterior concentraba recursos y poder para después someter políticamente al que pensaba distinto. Eso es justamente lo contrario a lo que nosotros entendemos que tiene que ser la Argentina, un país federal en serio, no desde la demagogia, ni del discurso, ni desde la retórica, sino de los hechos concretos, como que las provincias hoy cuentan con recursos automáticos de libre disponibilidad, que no estén sujetos a la discrecionalidad del funcionario nacional de turno. Y así nos manejamos, y espero que estas políticas se sostengan en el futuro, que no demos marcha atrás, que no volvamos al pasado, que no volvamos a un país unitario donde el gobernador tenía que ir a suplicarle al presidente que le diera los recursos que por derecho le correspondían. Hoy eso se da de manera automática. Nadie tiene que ir a pedir por lo que realmente le corresponde al gobierno nacional. Esperemos que esto se sostenga en el futuro, porque lo que se define en esta elección, el 11 de agosto, porque la elección del 11 de agosto es importante, del domingo 11 de agosto, eso es quizá una de las definiciones más importantes, una de las elecciones más importantes del regreso a la democracia del año 1983. Claramente hay dos caminos que se bifurcan. En uno hay una mirada al futuro, una mirada al federalismo, una mirada a la integración argentina inteligente en el mundo, a la recuperación del respeto del mundo en la Argentina, la soberanía energética, la posibilidad de que la Argentina recupere, como lo va a hacer dentro de 2 meses, el autoabastecimiento de gas y de petróleo, que pase a ser un país exportador de gas y de petróleo, con lo que eso significa para una provincia como Chubut, una provincia hidrocarburífera como Chubut, un país donde se respeten los derechos individuales, las libertades públicas, la libertad de prensa, la independencia de los poderes dentro de la República, la democracia real. Y después otro modelo que mira al pasado, que pretende en el pasado encontrar respuestas precisamente a los problemas que se generaron en aquel momento y que todavía muchos de ellos hoy seguimos sufriendo, una autocracia, una democracia de baja intensidad, de restricción de las libertades de prensa y de las libertades individuales, de aislamiento respecto al resto del mundo, un país de una política energética que nos hizo prácticamente quedarnos sin energía, donde a la gente no se le decía la verdad. Bueno, claramente estos dos caminos se plantean con una claridad meridiana y los argentinos tenemos que decidir. Frente a estas opciones tenemos que tomar una decisión que va a ser determinante también para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Bien, sabido es que acompañó en esta recorrida por la región, en diferentes encuentros con los sectores empresarios también, quienes en el caso de Cima, por ejemplo, volvió a reclamar políticas que favorezcan a la producción y al agregado de valor, que incentiven la producción en todo el territorio nacional, incluso haciendo una analogía con las relaciones con otros bloques económicos como el Mercosur y la Unión Europea, digamos, si allí existe una negociación para corregir alguna diferencia que signifique una desventaja para alguno de los que forman parte de los bloques, también replicar esa negociación en el territorio nacional para que todos tengan las mismas herramientas. Un poco un planteo que Cima insiste y que va a seguir insistiendo seguramente ante las autoridades o funcionarios que nos visitan. También con Rogelio Frigerio estaba Miguel Ángel Pichetto, senador nacional El Hombre, rionegrino, y aparte quien será y es candidato a vicepresidente de la Nación junto a Mauricio Macri. Hablamos obviamente de política y de otros temas productivos. Una ciudad que siempre me ha gustado mucho y que prácticamente estaba relacionado porque viví 15 años en Sierra Grande y Puerto Madryn también formaba parte de la historia de mi vida personal, de venir, de estar en contacto
muy seguido con esta ciudad. Bueno, dos partes que vamos a plantear en la charla. Una que tiene que ver con la actividad institucional hoy aquí en la ciudad de Puerto Madryn y luego, obviamente, la campaña proselitista que está arrancando un poco la conexión con los sectores que ha tenido oportunidad hasta ahora, los pedidos, los reclamos, un poco qué respuestas se adelantan. Estuvimos en la administración de puertos con el administrador Salas, que es un hombre también que conozco de la época cuando él era intendente y también como senador. Hay algunos reclamos que se pueden sintetizar en un tema que tiene que ver con la seguridad de puerto y evitar hechos complejos ligados a eventuales delitos de narcotráfico, que es un tema. Todo puerto tiene riesgos y colocar o reinstalar la prefectura naval argentina dentro del puerto es un anhelo que tiene la administración. Hay una obra de infraestructura que hay que hacer y me parece muy interesante esa propuesta. Hubo un planteo del administrador para consignarla en el presupuesto de este año, es una obra de 300 millones de pesos. Creo que es totalmente razonable el planteo y me parece muy importante hacerlo para que Prefectura esté mucho más fuerte, con más personal, consolidada dentro de la propia estructura del puerto. Y el otro tema tiene que ver con algo que me parece también muy justo, que el valor del gasoil que se paga en Puerto Madryn es más caro que en Mar del Plata y más caro que en Puerto Deseado. La verdad, voy a hablar con el secretario de Energía, con el responsable del área, voy a tratar de clarificar este tema. La verdad que es novedoso. Parece que en el puerto de San Antonio pasa exactamente lo mismo. Hay un sobrecosto en el valor del gasoil que usan los barcos y en el lugar de aprovisionamiento. Así que bueno, veremos si en ese tema lo podemos resolver. Y después, bueno, estuvimos analizando la importancia que tiene el puerto de Madryn, uno de los puertos más profundos de la Argentina, 50 pies de profundidad, es un puerto que tiene una potencia extraordinaria y que está creciendo toda la infraestructura en función también de la importación de todo lo que significa la actividad eólica, todo lo que son los componentes de estas obras que están desarrollándose aprovechando el viento de la Patagonia como un activo y otras actividades que el puerto está teniendo y que va a tener en el futuro inmediato, donde el puerto se está preparando para adaptarse a ese futuro de demandas mayores que requieren de mayor capacidad operativa, ¿no? Pero me parece un proyecto extraordinario el de Puerto Patagónico que hay que alentar fuertemente, ¿no? Senador, bueno, usted hablaba recién... Hablé también con los trabajadores de la UOCRA, la preocupación sobre algunas obras, la autovía que está un poco demorada, estuvieron hablando con el ministro del Interior y conversamos también con empresarios de la flota amarilla. Ahí la inquietud tiene que ver con la defensa del recurso, tiene que ver con poder participar en la mesa del Consejo Federal Pesquero con mayor preponderancia de parte de los pescadores que son los que hacen el esfuerzo de la pesca en la región, porque además el langostino, que es el principal producto de los últimos 2 años, está en esta zona, está en la zona patagónica, así que bueno, ha sido una reuniones muy interesantes. Senador, decía, seguramente muchos de los planteos pasan, sobre todo el sector productivo, comercial, y a usted no le deben resultar extraño como un hombre de la Patagonia, con las desventajas de lo comparativo que tiene esta región del país, ¿no? Por las distancias, por los costos, para poder competir, para poder generar fuentes de trabajo. ¿Se puede trabajar en eso en este Congreso o en el próximo? Es decir, en recuperar o en no perder algunas ventajas para poder competir en igualdad de condiciones. Bueno, hay que trabajar para mejorar las ventajas que tenía la región. Si bien tenemos un diferencial de combustible y gas, no es en los porcentajes que tuvimos históricamente. La verdad que además también se han ido perdiendo en el gobierno anterior. Lo mismo que los reembolsos por puerto que habían concluido en el año 2009 para toda la región patagónica. Después la expresidenta los retoma en el último tramo de su gobierno por un DNU que termina cayéndose. Digamos, hagamos bien la historia y la crónica histórica. Yo estoy de acuerdo con que el reembolso por puerto patagónico es un aliciente muy interesante para fortalecer el puerto y los productos regionales que se exportan por el puerto. No productos de otras provincias, sino los que tengan origen y certificado de origen en la Patagonia.
Eso sería un tema para trabajar. Creo que hay que aumentar el diferencial de gas y petróleo. Me parece que por ser productores deberíamos tener un precio más reducido, un porcentaje mayor, no de este porcentaje que tenemos, que no es un gran diferencial. Creo que tenemos que volver a diferenciales más competitivos. Hay que trabajar. Algunos temas hay que trabajar. Después también hay falta de explicación política para muchos temas que se han preservado. En el medio incluso de una situación de ajuste como fue la del año pasado, hemos logrado defender el 40% de zona para los jubilados de toda la Patagonia. 40% de zona. Es un porcentaje muy alto para el jubilado patagónico. Configura un beneficio importante, si bien es cierto que vivir en la zona patagónica siempre es más caro que vivir en otro lugar del país. Pero esto lo hemos mantenido. Hemos mantenido toda la política de industrialización electrónica de la isla. Sin embargo, parecería que la isla está arrasada, no se sabe por qué. Sin embargo, están la mayoría de las actividades en electrónica en la isla de Tierra del Fuego se están cumpliendo. Neuquén y Río Negro tienen un potencial extraordinario con inversiones muy importantes que se han hecho en materia petrolera y gasífera. Vaca Muerta está volando en términos de inversiones y de generación de empleo. Neuquén es el estado de Texas. La verdad, no sé por qué el gobierno no mide lo que debería medir en términos de la región patagónica. Si usted me lo pregunta, creo que quizás ha faltado mayor profundidad en la comunicación, un debate también con los sectores, y también hay una prédica muy destructiva de algunos gobiernos que le echan toda la culpa de sus propias ineficiencias al gobierno nacional. ¿Es el caso de Chubut? Bueno, cuando se dice de que la coparticipación no está cumpliéndose por parte del gobierno nacional, eso no es cierto. La coparticipación es de carácter diario y llega a todas las provincias de la misma manera y con los porcentajes pactados en la ley. Las provincias han recuperado el 15% de la masa de coparticipación que anteriormente la expresidenta del gobierno anterior, la Cristina Fernández de Kirchner, les retenía desde el año 2006. Recuerden ustedes que este tema se recuperó en el marco de 3 juicios que hicieron 3 provincias, Córdoba, Santa Fe y San Luis, que ganaron los juicios y que la Corte ordenó la restitución del 15%. Posteriormente, en los años de gobierno del presidente Macri, este 15% le llegó a todas las provincias. En 3 años, todas las provincias recaudan el 15% más en materia de coparticipación. ¿Qué quiero decir con esto? Que después hay una larga lista de obras, algunas pueden ir más rápidas, otras menos, pero que se han distribuido con fondos nacionales. Lo que quiero decir es que no ha habido merma de la coparticipación. No es cierto que la coparticipación no esté llegando a la provincia. Tenemos que sentarnos con el gobernador en una charla sincera, transparente, despojada de lo que significa la lucha electoral. Y habrá que conversar, bueno, cuáles son los problemas estructurales que tiene Chubut, qué es lo que le está faltando a la provincia para poder abordar la temática salarial, que es imprescindible mantenerla a tiempo y oportunamente, y bueno, y en ese sentido lograr una solución, pero trasladarle a la nación de que no cumple con la coparticipación no es cierto. No tiene consistencia esa afirmación. Se puede decir en el marco de una campaña electoral, se puede decir, bueno, donde todo está confuso, en donde la gente... Pero la realidad no es esa. Por el contrario, en el ámbito del propio presupuesto nacional votado el año pasado, se le asignó una suma adicional a la provincia de Chubut, de 800 millones de pesos. Le decía que me han hablado de una muy buena relación suya con el intendente de Puerto Madryn, con Ricardo Sastre, el vicegobernador electo. Es un canal que puede abrir un diálogo por supuesto, pero con Arcioni, con el gobernador Arcioni tengo también un trato muy amable y tengo un trato respetuoso. Como senador he actuado, interactuado con él y con todos los gobernadores de provincia, especialmente los de mi partido, estos 3 años y medio. He funcionado como un nexo
para ellos con el gobierno nacional, y es una tarea que pienso seguir haciendo si me toca el rol de ser vicepresidente de la Argentina. Así que desde ya acá no hay una cuestión de tipo personal. Usted me pregunta si hay atraso de la coparticipación, le digo que no, que la coparticipación está siendo cumplida por la Nación para todas las provincias de la misma manera y en los porcentajes que le corresponden. Después, si hay alguna situación puntual para conversar con el gobernador, estamos dispuestos a hacerlo. Yo no tengo ningún problema, no tengo problemas personales y al contrario, si puedo ayudar a la provincia para que la provincia pague en tiempo sus obligaciones salariales con los trabajadores públicos, por supuesto que estoy a disposición. Senador, ¿qué opinión tiene sobre el desarrollo minero para la Patagonia y en particular para el Chubut? Bueno, lo primero que hay que clarificar acá con ese tema es que la decisión si se hace o no se hace minería es del Estado provincial. A partir de la reforma del 94, los recursos hidrocarburíferos y los recursos del subsuelo, minerales, son de las provincias. Hay un cambio central en la decisión política respecto a estos recursos. Si la provincia decide hacer minería, bueno, tendrá que votarlo también la legislatura tendrá que definir zonas. Si usted me pregunta, ¿se puede hacer minería en Esquel? Le digo que no. Como le diría que no a hacer minería en Bariloche. Si usted me pregunta, ¿se puede hacer minería en el desierto de Somuncura? Para ponerle un lugar en mi provincia. O en la línea sur, en la zona de Calcatreu, donde tenemos un yacimiento de oro. Mi opinión personal como río-negrino, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque son zonas a potenciar económicamente, a desarrollar, a generar empleo, Por supuesto que hay que hacerlo con todos los rigores y niveles de control que tiene que hacer un Estado para evitar cualquier tipo de contaminación de napas o de lo que signifique la importancia del agua en la región. Ahora bien, esta decisión no hay por qué cargársela a la Nación, tampoco. Esto de que la Nación presiona para que se abra la mina Navidad, todos sabemos la importancia que tiene Navidad. Es una de las minas más potentes que hay en el mundo de plata. Pero bueno, esta es una decisión que tendrán que tomar los chubutenses en el ámbito de sus instituciones. El gobernador, la legislatura, tendrán que evaluarlo el tema, decidirlo, si es conveniente el crecimiento económico, la generación de empleo. El control del medio ambiente tendrá que tener los rigores necesarios, pero es una decisión propia del gobierno provincial. Esto de patear la pelota siempre para la Nación, siempre la culpa la tiene la Nación. No se están apretando para hacer minería. Háganlo o no lo hagan. Hace un montón de años que la legislatura del Chubut votó una ley que dijo no se puede hacer minería a cielo abierto con contaminantes como el cianuro, por ejemplo. Fue votado por la legislatura del Chubut y una ley parecida se votó en Río Negro. La legislatura de Río Negro en el año 2011, una de las primeras decisiones que tomó Carlos Soria, que era el gobernador recientemente asumido del peronismo, fue derogar esa ley y determinar un lugar digamos, una evaluación desde el punto de vista de la Secretaría de Minería de la provincia, de en qué lugares se podía llegar a hacer desarrollos mineros. Métodos, controles, medio ambiente, todo eso es competencia de la provincia respectiva. Así que si la provincia del Chubut quiere impulsar la minería y el gobernador está decidido a hacerlo, tendrá que mandar una iniciativa a la legislatura, zonificar la zona, expresar la voluntad y la legislatura tendrá que avalarlo, ¿no? Pero no tiene nada que ver la Nación y no hay ningún tipo de presión de la Nación sobre que a la Nación le interesa el crecimiento del país y le interesa tener un modelo productivo en la Argentina, ir suplantando los planes de desocupados por empleo en blanco y por trabajo, por supuesto. Es una visión de carácter general. Ahora, cada provincia es dueña del recurso y de la decisión política que tome. La última de mi parte, aprovecho por preguntarle por lo electoral. Ha estado con los candidatos de aquí del espacio de Juntos por el Cambio, ¿cómo los ve en la provincia? ¿Qué se juega? Recién decía Frigerio, una elección bisagra, la más importante de la elección. Sí, bueno, tiene una importancia desde el punto de vista de la consolidación de un proyecto que tiene que ver con las instituciones, con la democracia, con no regresar al pasado, o a componentes que se visualizan como autoritarios, a discursos que hablan de procesos muy complejos en el ámbito de la justicia, en fin.
Ese es uno de los temas que se analiza. El otro tema tiene que ver con lo económico, tiene que ver con algunas manifestaciones que son complejas, muy complejas, que generalmente apuntan a plantear volatilidad. Me parece muy complicada las declaraciones de Alberto Fernández con relación prácticamente a generar una especie de default técnico con bonos que tiene la Argentina, o alentar la volatilidad del mercado. Me parece que es un juego muy riesgoso y excesivamente peligroso y demagógico. Me parece que es imprescindible tener un rumbo certero. Después, bueno, la sociedad elegirá quién gana, quién pierde, pero este tipo de expresiones o manifestaciones también colocan en riesgo el país. Senador Lamien, la última... Hay algunos Twitter de Gerchunot que es conveniente que lean. Pablo Gerchunot es un economista muy, muy importante en la Argentina, que le contesta a Alberto Fernández de sus declaraciones del día de ayer. La última medida, senador, si manejan algún tipo de encuesta, tendencias en la Patagonia. Encuestas hay un montón. Algunas del color que quiera. Sí, bueno. Han tenido la última elección. Pero es que eso no es medible. Ahora no tiene este escenario nada que ver con la anterior. No tiene nada que ver. Hay resultados provinciales que se han dado sobre la lógica de la provincia, elecciones que tienen que ver con una visión más local. La elección nacional tiene otros componentes, tiene que ver con una mirada sobre el país, sobre el futuro. Hay lógicamente evaluaciones sobre lo económico también, relaciones internacionales, a dónde está parada la Argentina, hacia dónde va, qué es lo que le conviene a la Argentina, si tiene que tener relaciones con Estados Unidos, con Europa, Unión Europea. Hay un montón de análisis que se hacen en el proceso electoral nacional que no se hacen o no se hicieron cuando se votó gobernador. Creo que va a ser una elección totalmente distinta. Y creo que hay un escenario hoy de cara a las PASO de mucha paridad. ¿Tan parejo? La mayoría de las encuestas dicen eso, con toda la relatividad de las encuestas. Sí, más o menos que tienen todos. Sí, de los encuestadores argentinos, que después cuando se equivocan nunca piden perdón. Bien, hasta aquí nuestra edición de este miércoles. Nos vamos a reencontrar con ustedes la semana que viene, el miércoles, como es habitual, por la noche, a días nada más de estas elecciones PASO que han sido de referencia en estas notas, con dirigentes y funcionarios más abocados a la temática nacional. En Chubut nos atraviesan otros problemas y bastante serios por estas horas. Así que el tema electoral, de alguna manera, no está en ese primer plano que supo tener hace un par de meses atrás. Nos retiramos del aire, les deseamos un excelente descanso y nos reencontramos con ustedes en 7 días. Será hasta la próxima.